Bueno, profe, a mí me tocó el tema de la resistencia térmica y la salmonela en productos de alto contenido de azúcar y baja humedad. Bueno, nosotros sabemos que el alimento con bajo contenido de humedad se refiere a alimentos con actividad de agua menor que 0,6. Y bueno, los alimentos con bajo contenido de humedad se producen al eliminar la humedad, es decir, al deshidratarlo. ¿Y para qué se hace eso? Para prevenir el crecimiento de microorganismos y por lo tanto así poder reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, sin embargo, fueron reportados brotes de alimentos en bajo contenido de humedad que están contaminados con patógenos transmitidos por ejemplo, la salmonela. Bueno, la salmonela, ¿qué es la salmonela? La salmonela es una bacteria que causa vómito, diarrea, dolor de cabeza y sangrado durante varios días. Y bueno, se estima que alrededor del 11% de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causados por la salmonela. ¿Esto por qué se debe? ¿Por qué tiene un gran porcentaje? Pasa que la salmonela, digamos, no se manifiesta en los alimentos. O sea, los alimentos que contienen salmonela son muy difíciles de identificarlos. ¿Por qué? Porque no presenta olor y el color, digamos, sigue siendo agradable a la vista. Bueno, ¿en dónde se encuentra la salmonela? En los huevos, vegetales y aves de corral. Pero en los últimos años, varios de los productos con alto contenido de azúcar y niveles bajos de actividad de agua se han relacionado con la salmonela. Estos productos, como ser el chocolate, las frutas secas y los cereales, bueno, ¿qué se sabe? Se sabe que la salmonela no crece en ambientes secos, pero puede sobrevivir durante años en ellos. Se informó que puede sobrevivir en alba que es una pasta dulce que se usa en Medio Oriente para preparar golosinas. Eh, bueno, el alba tiene una actividad de agua 0,17 que es muy baja y un contenido de azúcar de 49 que es alto. Bueno, esto puede vivir durante 8 meses a una temperatura de 18 a 20 centígrados. Eh, bueno, también se sabe que la salmonela puede digamos, estar en mantequilla de maní y en el fondant de caramelo, que tienen bueno, una actividad de agua de 0,65 a 0,69 a una temperatura ambiente. Bueno, en estos lugares puede sobrevivir durante un año. Bueno, sin embargo, acá hay un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay información sobre estudios sobre la resistencia térmica de la salmonela en productos con bajo contenido de humedad y alto en azúcar. Lo que sí sabemos es que la actividad de agua es uno de los principales factores que influyen en la resistencia térmica de la salmonela en alimentos con bajo contenido de humedad y alto en azúcar. Bueno, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar los valores de a 80 centígrados de la salmonella Sterinditi P30, bueno, que es el nombre científico que se le da a la salmonella. Bueno, se estima el valor de tanto en la glucosa, en la fructosa y en la miel en polvo, a 4 niveles de actividad de agua, a 0,18, 0,30, 0,40 y 0,50, a medir una temperatura de tratamiento o temperatura objetivo. Bueno, acá quiero hacer un hincapié a qué es el valor D, porque yo no entendía bien a qué se refería aquel valor D, así que tuve que investigar un poco qué era, digamos. Bueno, el valor D es una medida de resistencia al calor de un microorganismo que resulta útil para calcular la letalidad del tratamiento térmico. Es decir, ¿y cómo se calcula este valor D? Bueno, este valor D se puede obtener por medio de una gráfica que representa el logaritmo en base 10 del número de supervivientes, me refiero a la salmonela, en función del tiempo. Esto ya lo vamos a ver más al ratito. Y bueno, después se calcula el valor D, que se traza la pendiente, se hace la inversa y se obtiene el valor. Bueno, volvemos donde nos quedamos. Bueno. Luego habla sobre los materiales y métodos. Tanto la glucosa, la fructosa y la miel de polvo se adquirieron en un huerto local. Bueno, luego se
procedió al análisis de tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula de la muestra de azúcar se analizó utilizando un tamizador sónico, que es lo que hace separar a las partículas en sus distintos tamaños. Bueno, se pesó 50 gramos de cada una de las muestras, se tamizó y se separó por 6 tamaños de tamiz diferentes. Después se pesó cada tamiz por separado. Las medidas fueron hechas en duplicado. Y después, ¿qué es lo que se hace? Bueno, esto es un tema también importante. Las células de prueba para tratamiento térmico, que son, o células de actividad de agua termal, que bueno, son células, obviamente, bueno, que fueron fabricadas por la Universidad del Estado de Washington. Se utilizó en el tratamiento térmico para determinar la resistencia térmica de la salmonela. Bueno, lo que se hace es que estas células se inoculan en la muestra en polvo, y luego se las lleva a una célula TAC. Estas celdas TAC constan de dos partes, una base y una tapa, y a su vez esta base se divide en dos cavidades: la cavidad interna, que es donde se coloca la muestra inoculada, y una cavidad circundante, que es donde va la solución de cloruro de litio. ¿Y para qué usamos esta solución de cloruro de litio? Bueno, lo usamos para regular la humedad relativa dentro de la célula. Y bueno, esto se grafica acá en esta grafiquita. Nos muestra muestra información sobre cómo cambia la actividad de agua del cloruro de litio en un rango de temperatura de 20 a 80. Bueno, podemos ver que a una temperatura de 20 tenemos una actividad de agua de 0,1, y a 80 centígrados esta actividad de agua cambia aproximadamente 2. Bueno, o sea que el objetivo es regular la humedad relativa dentro de la célula del cloruro de litio. Bueno, seguimos. Bueno, se prepara, digamos, la muestra para ser inoculada. La muestra inoculada fueron transferidas a una célula TAC con diferentes soluciones de humedad relativa. Las células se sellaron y se estabilizaron a temperatura ambiente, o sea 23 centígrados, durante 2 horas para alcanzar un equilibrio dentro de las celdas TAC. Bueno, también se realizó una caracterización en la muestra. Bueno, acá es como se muestra en la figura 1, que es esta que está acá, que tendría que ir más abajo. Bueno, como nosotros sabemos, tanto la glucosa como la fructosa son isómeros, es decir, que tienen misma fórmula molecular, mismo peso, pero varían en sus propiedades físico-químicas, como ser el punto de fusión, la temperatura de vitrea, y bueno, resulta que tienen la misma actividad de agua, o bueno, también tienen distinta humedad relativa. También nos da las propiedades físicas de la miel en polvo. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Bueno, voy a hacer un parate un ratito, voy a tomar un poco de agua. Bueno, ya volví. Estábamos hablando sobre las características de las muestras. Y bueno, dice que la variación en la estructura física de los alimentos puede afectar la susceptibilidad térmica de los microorganismos. Es por ello que en el tamizador sónico se produce una separación de tamaños, que bueno, acá queda expresada en esta gráfica. Es mejor explicarla a partir de acá. Y vemos que se separa de acuerdo al diámetro, medido en micrómetros, si no me equivoco. Bueno, vemos que aquellas partículas que tienen un diámetro menor a 125 se la van separando, se separan en distintos rangos, digamos. Y bueno, vemos que acá hay un pico. Este pico pertenece a las partículas de la miel en polvo. Es decir, que las partículas de miel en polvo son más chicas que la fructosa y la glucosa. Este pico pertenece en un rango de 180 a 250 micrómetros, pertenecen a las partículas de glucosa. Y bueno, como partícula más grande tenemos la de fructosa, que oscila en un rango de 300 a 425 micrómetros. Bien, sigamos. Bueno, la inactivación térmica. El estudio de inactivación térmica se realizó con 4 niveles de actividad de agua: 0,18, 0,30, 0,40, 0,50 a 80 centígrados, que bueno, es la temperatura de objetivo.
La actividad del agua fue limitada debido al cambio de estado sólido-líquido en la muestra de fructosa y miel en polvo, cuando las condiciones de humedad relativa superaban el 50% de la temperatura ambiente. Bueno, bueno, esta gráfica a partir de esta gráfica se calcula el valor de que está en función del tiempo y del logaritmo de reducción. De acá podemos ver, digamos, bueno, de acá se trazan los puntos. Bueno, esta es una gráfica representa el tiempo con respecto a las actividades de agua, a las distintas actividades de agua a 80 centígrados. Bueno, acá se traza una línea, se calcula la pendiente y la inversa de la pendiente es el valor de. Bueno, vendría a ser la curva de supervivencia de la salmonela en la glucosa. Así hay una gráfica tanto para la fructosa y para la miel en polvo, pero no las puse porque es más de lo mismo, digamos. Bien, ahora después de, digamos, del tratamiento térmico se procede a una recuperación y enumeración. Dice que las muestras tratadas se transfirieron a 9 mililitros de agua de pectona, bueno, en concentración 0,1, y luego se centrifuga durante 3 minutos a 260 rpm en una centrífuga. Bueno, las disoluciones en serie se enumeran por duplicado en agar tríptico de soja suplementado 0,5% de citrato férrico y amonio 0,3 de sodio. Bueno, acá todo esto, el procedimiento que se hace previo es ¿para qué? Para el recuento poblacional de la salmonela. ¿En dónde se hace esto? Esto se hace en las placas de pentahidrato de tiosulfato. Para ello se le incuba a 37 centígrados durante 48 horas. Y finalmente las colonias negras son las que se cuentan como salmonela. Y bueno, también es importante hacer el análisis estadístico que se basa en la curva de supervivencia de regresión lineal logarítmico de la salmonela, que es el gráfico que vimos anteriormente. Bueno, se calcularon tomando la inversa de la pendiente de cada curva replicada. Es lo que yo le contaba, digamos, cómo se calculaba el valor de. Bueno, el promedio de la pendiente para las 3 réplicas biológicas de cada conducción de tratamiento se calcula para generar el valor D. Se analizaron los datos de inactivación térmica. Bueno, o sea que una vez que obtenemos los valores D, se procede a calcular el valor Z. Y este valor Z, ¿qué es el valor Z? Bueno, acá también tuve que buscar porque no sabía qué era. Bueno, el valor Z es el número de grados de temperatura durante los cuales se reduce el ciclo logarítmico, la carga bacteriana inicial. O sea, durante los cuales se reduce en un ciclo logarítmico la carga bacteriana inicial. O sea que los microorganismos más resistentes presentan un mayor Z. Bien, volvamos. Bien, acá nos quedamos. Y bueno, y para calcular Z necesitamos la actividad de agua único, que estos datos los podemos, bueno, se calcula Z a partir de esta ecuación, en donde la actividad 1 son la actividad acuática medida una temperatura, medida 2 temperaturas, digo, que la podemos conocer en el laboratorio. Bueno, el logaritmo de lo calculamos a partir de la gráfica y finalmente podemos tener el valor de Z. Bien, ahora también habla sobre la cinética de inactivación térmica de la salmonela. Si bien nuestros estudios informaron que la resistencia al calor de la salmonela aumenta a medida que disminuye la actividad de agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la temperatura de la actividad de agua? Bueno, cuando la temperatura de la actividad de agua disminuye, los valores D de la salmonela aumentaron linealmente, como se muestra en esta figura. Y bueno, esto es lógico porque si nos ponemos a pensar, si nosotros aumentáramos la temperatura, es mucho más probable que las bacterias tiendan a morirse. O sea, y entonces el valor D sería menor. Bueno, también habla sobre los valores D de la salmonela a 80 centígrados en diferentes muestras.
Bueno, esta parte mejor si analizamos a partir de la gráfica, es más sencillo. Y vemos que el nivel D de la glucosa a una actividad de agua 0,18 a 80 centígrados siempre, vemos que es 63, que es mayor que el de la fructosa y de la miel en polvo en las mismas condiciones, 0,18, 47 y 35. Pero ¿qué es lo que pasa acá cuando aumenta la actividad de agua? Por ejemplo, a 0,40 o 0,50, vemos que se produce un comportamiento opuesto al, al inicial, es decir, que la fructosa pasa a tener un mayor valor TD que el de la glucosa y de la miel en polvo. Bueno, y acá queda explicado, dice que en la actividad de agua 0,40 y 0,50 hubo resultado opuesto al comportamiento de la inactivación de actividad. Bueno, la actividad de agua en 0,18 y 0,31 en las tres muestras diferentes. Bueno, se produjo un cambio físico en la fructosa y la miel en polvo durante el tratamiento térmico entre 0,40 y 0,50. En 0,50 la fructosa en polvo y la miel en polvo comenzaron a derretirse durante el tratamiento térmico, mientras que la glucosa en polvo no se derritió, permaneciendo en su forma polvo. Ok. Bueno, acá nos explica que qué es lo que pasa con la muestra, digamos. A una actividad de 0,18 a 80 centígrados, toda la muestra permanece en el mismo estado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se cambia la actividad de agua a 0,50? Tanto como la fructosa y la miel en polvo cambian de estado, pasan a estado líquido. Y bueno, ¿y qué es lo que produce este cambio de estado, digamos? La muestra fundida, o sea, tanto la fructosa como la miel en polvo, dice, parecían tener un cierto nivel de protección que mejora la resistencia térmica. O sea, esto está suponiendo. ¿Y esto cómo se logra verificar, digamos? Se logra verificar calculando el Z. Y bueno, se calcula el Z a partir de la ecuación que vimos, y los resultados fueron 0,40, 0,91 y 0,80. 0,40 para la glucosa, 0,91 para la fructosa y bueno, y para la miel 0,80 respectivamente. Bueno, ¿y cómo se explica esta diferencia de Z entre la glucosa versus la fructosa y la miel en polvo? Bueno, esto se explica debido a que el cambio de fase ocurrido durante el tratamiento térmico o sea, al estar derretido, digamos, al pasar a la etapa líquida, el azúcar derretido podría cubrir a la célula bacteriana, lo que limitaba la emigración de humedad hacia el espacio. Y bueno, se necesita más estudios sistemáticos para explicar la influencia del cambio de fase de azúcar en la resistencia térmica de la bacteria. Y bueno, y como último quedaría la conclusión. Los valores de la salmonela en productos con alto contenido de azúcar y bajo contenido de humedad disminuyó con el aumento de la actividad de agua, siguiendo una tendencia lineal durante el procesamiento térmico. En rango de actividad 0,18 y 0,31, los valores de la glucosa en polvo fueron más altos que el de la fructosa y miel en polvo, mientras que por encima de 0,31 de actividad de agua, los valores de la salmonela en fructosa se volvió más alto que la glucosa y la miel en polvo. Es importante también destacar que estos resultados mostraron que el cambio físico es importante y podría influir en la resistencia térmica de la salmonela. Los resultados de este estudio proporcionan una comprensión cinética de inactivación térmica de salmonela en productos con alto contenido de azúcar y baja humedad. Bueno, influenciado obviamente por los cambios de actividad de agua durante el proceso térmico. Y bueno, eso sería todo, espero que se haya entendido y chau chau.